Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Antes de entrar en la lectura de la palabra del Señor en esta mañana, quisiera decirles a todos mis hermanos que por la prolongación de esta pandemia, realmente estamos muy preocupados por cada uno de nuestros hermanos. Pensamos que cada vez que anunciaba el gobierno que ya iba a levantarse, pero se ha ido prolongando. Ahora estamos pensando, hermanos, ¿no? Si ustedes están en alguna necesidad o conocen de algunos hermanos que realmente ya se les agotaron los pocos recursos, por favor háganos conocer, ¿no? Porque en esta semana que viene estamos pensando hacer llegar algunos alimentos a nuestros hermanos más necesitados o inclusive personas o gente que no siempre sea de la iglesia, pero que están sufriendo mucha necesidad, ¿no? Pero también decirles, hermanos, que si hay alguno de los hermanos que tiene necesidad o más bien que tiene la provisión que Dios le ha dado y siente el deseo de compartir con otros, por favor comunicarnos, hacernos llegar al WhatsApp de la iglesia y estaremos dispuestos siempre para recibir y compartir con los hermanos que sufren necesidad. Hermanos, tenemos que seguir orando cada día, siempre manteniéndonos cada rato, cada momento en una actitud de oración, y queremos recordarles que cada mañana estamos pasando las devocionales. Esperamos que ustedes estén reunidos en familia, escuchando, también orando en la familia, por la iglesia y también por esta pandemia que estamos confrontando no solo en nuestro medio, sino también en todo el mundo. Bueno, hermanos, con estas palabras, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, el capítulo 13, el versículo 18 al 25. Hebreos 13, 18 al 25. Esta es la última porción de este capítulo, pero también de toda la carta a los hebreos. Por eso hemos titulado en esta mañana nuestro tema como conclusión de la carta, bendición y petición de oración. Dice así la palabra del Señor: orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana. Primeramente, Señor, para
pedirte, Señor, que tú examines nuestro corazón. Si en algo te hemos ofendido, Señor, con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, o hemos ofendido también a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, limpia nuestros corazones, de tal manera, Señor, que nuestra comunión contigo sea real. Amado Dios, queremos rogarte también ahora que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que cada porción siempre tiene una enseñanza para nosotros, palabras de edificación para nuestra vida. Un desafío también, Señor, para seguir fieles a ti. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta carta a los hebreos, que estaban dispersos en diferentes lugares. Posiblemente incluían Palestina, Egipto, Italia, Asia Menor, y es posible que esta carta hubiera circulado también en otros lugares, áreas circundantes a las regiones mencionadas, donde también habían iglesias de trasfondo hebreo. Al terminar esta carta, queremos también referirnos en un corto resumen a algunos aspectos y el tema central que enfoca el autor de esta carta. Recordemos que como tema central, el autor quiere mostrarnos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Al comparar entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, requiere que los creyentes hebreos estén plenamente convencidos acerca de la completa superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el autor señala que Dios nos ha hablado mediante su Hijo, el Señor Jesucristo. Luego, también nos dice que Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sumo sacerdocio de Aarón, que el antiguo pacto, instituido mediante la ley mosaica, no nos lleva a ninguna parte. El sacrificio de los animales para la expiación de los pecados del pueblo solo eran transitorios y temporales, que no tenían el poder de quitar el pecado, por lo que continuamente y año tras año tenían que ofrecer el sacrificio de animales para expiar sus pecados. En cambio, con el nuevo pacto, instituido mediante el sacrificio de Cristo, que derramó su preciosa sangre en la cruz, lo hizo una vez y para siempre. Él murió para quitar nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Él rompió el velo que no permitía a los hombres la entrada en el santuario de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, que agradó a su Padre, ahora los creyentes tenemos entrada directa al santuario de Dios. Porque Él subió hasta el trono celestial, abriendo el camino para que todos quienes depositan su fe tengan la entrada directa a Dios. Es decir, esa enemistad que había entre Dios
y el hombre por causa del pecado, ahora por el sacrificio de Cristo fue superado definitivamente. Por tanto, es necesario que todo rito, ceremonia o sacrificio de animales se eche a un lado. Es decir, ya no tiene sentido estos sacrificios, estas prácticas ceremoniales, porque Él es nuestro sumo sacerdote, perfecto y eterno, que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por su iglesia. Ahora, al concluir esta carta, veamos las últimas exhortaciones y amonestaciones del autor a los creyentes hebreos. En los versículos 18 y 19, el autor formula su petición de oración. El autor, al pedir que oren por él y sus colaboradores, quiere enseñar a los creyentes hebreos la imperiosa necesidad de orar, que también todos los creyentes tenemos. La oración debe ser un hábito en la vida del creyente. Parece que el autor ocupaba anteriormente alguna responsabilidad muy importante dentro de la iglesia entre los hebreos. Este aspecto no es completamente aclarado. Cuando se refiere acerca de la buena conciencia, también quiere señalar el haber cumplido su labor con toda responsabilidad. Al mismo tiempo les recuerda que él y sus colaboradores llevaron una vida ejemplar y transparente, lo cual no era por su propia sabiduría o atenido a su capacidad, sino que Dios en su infinita bondad les ayudó a vivir dignamente como verdaderos siervos de Dios. Al igual que el testimonio del apóstol Pablo, que menciona en diferentes pasajes, tenemos por ejemplo en 2 Corintios el capítulo 1 y el versículo 12 que dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. También el capítulo 6 y el versículo 3 nos dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. El apóstol Pablo ponía como su testimonio su propia conciencia. Y el apóstol Pablo decía que realmente ellos pues tenían mucho cuidado en su vida, en su testimonio, en su temor delante de Dios, para evitar ser tropiezo a los hermanos de las iglesias. Lo mismo nosotros ahora podemos ver también la referencia del autor de esta carta cuando él dice de su buena conciencia. Por el momento se encontraba, dice, impedido de volver a ellos, pero ansiaba estar con ellos lo más pronto posible, por lo que les pide que oren con insistencia. El autor también parece sugerir que entre los destinatarios había algún malestar, posiblemente por su prolongada ausencia, que era otro motivo de oración.
Luego podemos ver también en los versículos 20 y 21 cómo el autor presenta un modelo de oración y también sus bendiciones. Esta oración del autor parece estar dirigida a la oración congregacional. En ella hace conocer varios elementos que están dirigidos para enseñar de tal manera que los creyentes hebreos tengan el bienestar espiritual. Mencionamos los más sobresalientes. Primero dice el Dios de paz. El Dios de paz que ha establecido o ha hecho la paz entre Dios y el hombre por medio del sacrificio de Cristo, que a la vez pone paz en la mente y el corazón de los que han confiado en Él. En segundo lugar, dice el autor, la esperanza de la resurrección fundada en el hecho de que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. En tercer lugar, dice el cuidado pastoral de Cristo por los suyos, calificándolo como el gran pastor de las ovejas. En cuarto lugar, dice la seguridad de la relación pactada y basada en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. En quinto lugar, dice un pedido a favor de la identidad de cada creyente para cumplir con la voluntad de Dios. El autor dice, os haga aptos o complete lo que os falta. En sexto lugar, el autor dice, un pedido para que el Cristo que mora en cada creyente obre en cada uno para hacer lo que le agrada a Dios. Finalmente, en esta parte el autor termina en el versículo 21 con la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, afirmando que toda la gloria sea por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha sido el tema central de toda la carta, motivo por el cual merecía ser exaltado en toda su grandeza. Esto también podemos ver en el apóstol Pablo y Pedro, que continuamente exaltaban y glorificaban a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, en 2 Timoteo, el capítulo 4, versículo 18, que dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Podemos ver como el apóstol Pedro reconocía y decía que a Jesucristo le pertenecen toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El mismo apóstol Pedro, en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, también nos dice, antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto también, hermanos, nosotros tenemos que hacer. Y saber, hermanos, que toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo su obra perfecta para darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Él debe ser exaltado por todos, no solo en ocasiones, sino en todo momento. Hermanos, estos elementos que hemos mencionado fueron de particular relevancia para los creyentes hebreos, es decir, que el autor quería que ellos tomen muy en cuenta a tiempo de presentar sus oraciones delante de Dios, lo cual debía marcar una diferencia notable y contundente, podríamos decir, con las ceremonias prácticas del judaísmo. Luego el autor también presenta los saludos y la bendición final en los versículos 22 al 25. El autor en esta ocasión les nombra como hermanos y les pide que soporten las breves exhortaciones, haciendo énfasis en algunos puntos de la carta. El autor primero se dirige por escrito para que les ayude en su madurez espiritual y quede como enseñanza para las siguientes generaciones. Él quiere mencionar que era tan importante la carta escrita para que los creyentes hebreos tengan como referencia y enseñanza para su vida espiritual. En Hechos, el capítulo 15, el versículo 20, el apóstol Pedro también decía, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo mismo decía en Hechos, el capítulo 21 y el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquí en ambos versículos estamos viendo que hay varias instrucciones que tuvieron que hacerlo por escrito para que quede constancia y como una referencia de aquello que los creyentes no deberían hacer o deberían hacer. Entonces, para el autor de esta carta era importante mencionar que les estaba dejando una carta escrita. En segundo lugar, pese a que la carta es bastante extensa, sin embargo, el autor dice que es muy breve. Parece que necesitaba más espacio, más tiempo para explicar y enseñar hasta que los creyentes entiendan claramente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que muchos de ellos que ya estaban en la iglesia por mucho tiempo permanecieron como niños
espirituales, es decir, inmaduros. Esto es lo que dice el autor. Podemos ver en esta misma carta, en el capítulo 5, en los versículos 11 y 12, que dice: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Como ustedes pueden ver, el autor está diciendo, ¿no?, que hay muchas cosas que algunos creyentes inmaduros no llegan a entender. Y también a veces resulta que es muy difícil poder explicar, porque lamentablemente muchos creyentes no son atentos ni están dispuestos para conocer en profundidad las cosas de Dios. Por eso el autor de la carta dice: ¿cómo es posible después de tanto tiempo todavía ustedes necesitan que podamos volver a los primeros rudimentos, es decir, a lo más elemental del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque lamentablemente ellos solo estaban acostumbrados a escuchar los primeros pasos de la vida cristiana y no un alimento sólido, no un alimento que toque el corazón más profundamente para que haya cambios y transformaciones en la vida del creyente. Ellos querían seguir viviendo a su modo, a su manera, y no según la voluntad de Dios. En tercer lugar, el autor también se refiere a las expresiones y frases muy duras usadas en diferentes pasajes o porciones de esta carta. Palabras de corrección y reprensión, de la cual el autor parece pedir disculpas a los destinatarios. En el siguiente versículo, el autor considera importante comunicar a los creyentes hebreos acerca de su consiervo Timoteo. Es posible que Timoteo también haya tenido oportunidad de estar en medio de las iglesias compuestas por los hebreos. Es decir, que ellos lo conocían a Timoteo. Por eso el autor considera que era importante que conozcan, porque además parece que el autor se sentía lleno de gozo porque había sido puesto en libertad Timoteo, con quien, dice el autor, desea ir muy pronto y estar con ellos. Luego el autor pide a los creyentes hebreos que saluden a todos los pastores y fieles que están en diferentes lugares en las iglesias que en su mayoría eran compuestas por hebreos o judíos. Es muy pocas veces, y creo
resalta en esta carta que el autor hace referencia de los saludos a los pastores, cosa que casi no aparece en la palabra de Dios. Esto nos muestra cuánto interés y deseos de compartir con los pastores tenía el autor, porque eran siervos fieles al Señor, cuyo testimonio, hemos visto anteriormente, trascendía mucho más allá de su muerte. Posiblemente el autor también había sido instruido y enseñado por alguno de estos pastores, a quienes tenía en muy alta estima y en mucha consideración. Y creo también es necesario que nosotros también tengamos un alto concepto y alta estima a nuestros líderes dentro de la iglesia. Pero también el autor está saludando a todos los creyentes, a los santos, dice, de las diferentes iglesias, que también muy pocas veces se hace referencia. Termina expresando que la gracia de Dios sea con todos. Esta referencia solo aparece en Tito 3:15 y dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí nosotros podemos ver que el autor hace énfasis en la gracia de Dios. Y realmente todos tenemos que reconocer que es tan grande la gracia y la misericordia de Dios. Cuando examinamos nuestras propias vidas y cómo Dios en cada ocasión, en cada circunstancia, nos sostiene, aún en los momentos más difíciles. Siempre está ahí Dios, su gracia y su misericordia. Por eso también, hermanos, nosotros siempre debemos recordar y saber que la gracia de Dios es infinita. Para terminar esta carta, debo señalar que la fe concedida a los santos, a los creyentes, una vez y para siempre, a través de nuestro Señor Jesucristo, no es algo que solo debe quedar en el conocimiento, sino que debe ser nuestra guía permanente en las diferentes situaciones o circunstancias, prácticamente en nuestro diario vivir, de tal manera que siempre, hermanos, vayamos hacia adelante, hacia nuevos desafíos en la causa de nuestro Señor Jesucristo. La fe de aquellos héroes de la fe del capítulo 11 debe ser un ejemplo que permanentemente debemos recordar y estar dispuestos a imitar en nuestra vida cristiana. La fe puesta en Dios,
quien es inmutable, debe ser nuestra guía permanente para continuar firmes ante el llamado de Dios y recordar aquel versículo que dice y que ya anteriormente hemos visto en el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Y con esto terminamos, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, dice la palabra del Señor, que tenemos el ejemplo de aquellos héroes de la fe, que no son pocos. No son pocos, son tantos. Y tomando en cuenta aquello, dice, despojémonos de todo aquello que es un peso que no nos deja, dice, correr en nuestra vida cristiana. Hermanos, sabemos que en el transcurso de los días del tiempo vamos a pasar por diferentes circunstancias, a veces momentos difíciles. Aún es posible que lleguen momentos de desaliento, pero dice el autor de esta carta, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para correr? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, tal vez nosotros podemos recordar que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, a veces hay muchas cosas que nos distraen y que nos hacen perder la vista. Por eso el autor nos dice, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, aún existen muchas atracciones en este mundo. Aún a veces, hermanos, los deseos de las posesiones, de los bienes de este mundo son tentaciones muy fuertes. Y muchas otras cosas podríamos mencionar que a veces nos distraen y nos alejan del propósito principal, fundamental, que es nuestra vida cristiana. Por eso dice que nuestros ojos estén puestos en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, no hay nada, ni nadie en quien nosotros podemos confiar, o de quien nosotros podemos esperar algo bueno, sino solo y únicamente en Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestra guía permanente, porque Él, estando a la diestra de Dios el Padre, dice, está intercediendo por cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo en otra parte,
en sus epístolas decía, Él concluirá la obra que ha empezado en nosotros. Es decir, en esta carrera cristiana, cada día estamos yendo hacia la perfección, hacia la santidad, aquello que solamente el Señor Jesucristo va a concluir en aquel día cuando Él vuelva otra vez, cuando seremos perfeccionados completamente, cuando tendremos el privilegio y la oportunidad de estar con nuestro Señor Jesucristo por siempre, por la eternidad. Que esto realmente, hermanos, sea un desafío y que si el Señor permite, hermanos, que volvamos a leer esta carta, especialmente en los pasajes que nos animan, que nos ayudan para permanecer fieles al Señor y saber que sobre todas las cosas el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, ese único sacrificio, es decir, una vez y por siempre. A través de ello hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, que debemos recordarlo siempre. Y recordar que eso no se debe a nuestros méritos, porque nada habíamos hecho para merecer una salvación tan grande. Solo ha sido la gracia y la misericordia de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos a ti, Señor, por tu palabra, porque a través de esta carta, Señor, podemos entender que sobre todos, aún dices tú, Señor, sobre los mismos ángeles y sobre todos quienes fueron usados por ti como líderes, como profetas. El único superior, el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único, tu Hijo, que enviaste a este mundo, que fue perfecto, que no conoció pecado alguno, pero que murió como el peor pecador. Lo hizo por nosotros, porque tu amor fue tan grande que sacrificaste a tu propio Hijo por nosotros, que no habíamos hecho nada, que no lo merecíamos, pero tú lo hiciste, solo por tu gracia y por tu misericordia. Señor, que esto realmente sea un gran desafío para nosotros y que, puestos nuestros ojos en ti, podamos correr la vida cristiana, venciendo todas las dificultades, penas, necesidades, enfermedades, persecuciones, en fin, todo lo que pueda presentarse, que nuestros ojos no se distraigan, sino que nuestra mirada siga firme en ti, fija en ti, porque solo en ti, Señor, podemos ser conducidos por el camino que tú has trazado. Solo tú, Señor, puedes guiarnos y aún, Señor, en los momentos difíciles de debilidad o tentación, tú, Señor,
siempre nos vas a dar victoria contra el mal y contra el pecado. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a quienes también han estado siguiendo por este medio la enseñanza de tu palabra. Señor, siempre confiamos en ti. Que tú, Señor, muy pronto vas a detener y vas a poner fin a esta pandemia. Entonces, Señor, todos sabremos que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.